La Isabela, primera ciudad fundada en el Nuevo Mundo, fue edificada por los españoles en la isla Hispaniola y exhibe con orgullo el lugar donde se fabricaron las primeras casas de los colonizadores tras la llegada de Cristóbal Colón en su segundo viaje. Hoy las ruinas de esa ciudad forman parte del Parque Arqueológico de la Villa de la Isabela. Previo al establecimiento de esa primera ciudad, existió el primer asentamiento humano de españoles en la isla, porque cuando encalló una de sus embarcaciones, Cristóbal Colón decidió utilizar los restos de la Santa María para construir un fuerte militar en la zona, que se convierte oficialmente en el primer asentamiento de los españoles en el Nuevo Mundo. Colón deja al frente del fuerte La Navidad un grupo de 39 hombres y decide regresar a España para informar a las autoridades sobre los hallazgos en la zona y traer más personal para integrarlos a los trabajos en la isla. Y en el segundo viaje regresa y se encuentra con la triste realidad de que el fuerte ha sido destruido, la guarnición que ha dejado por igual, y entonces tiene la idea de levantar, edificar la ciudad con el nombre de en honor a la reina Isabel. En su segundo viaje, el almirante llegó decidido a construir una ciudad y para esto retorna con 17 embarcaciones, 1.500 hombres, caña de azúcar, animales y utensilios de labranza. Pero al encontrarse con la destrucción del fuerte de la Navidad, se negó a construir la ciudad en esa parte y navegó unas 90 millas al este. Y es así como llega al lugar de la Isabela, donde encontró un puerto natural que le permitió anclar fácilmente las embarcaciones. En lo que llaman una ensenada del río Bajabonico, porque fijémonos, no es un accidente, y la historia está ahí, en las civilizaciones antiguas. Tenemos el caso de Egipto, tenemos el caso de Mesopotamia. ¿Dónde eran edificadas las ciudades? A orillas de un río, por razones entendibles. La producción, la fertilidad de la tierra, para sustentarse, para producir alimentación, alimentos. Pues el conquistador, el colonizador, el español, pues lo mismo. La edifica en la ensenada de un río. Una vez llegó Colón con sus acompañantes, repartió pedazos de terrenos como solares y de inmediato comenzaron a levantar en este punto la primera ciudad del Nuevo Mundo, construyendo unas 200 casas que tenían estilo parecido a las chozas de los indígenas. Pero también en el lugar construyeron edificios más sólidos, como es la primera iglesia católica, que fue inaugurada el 5 de enero de 1494. Aquí fue la primera iglesia, la primera misa, el 6 de enero de 1494, hecha por Fray Bernardo de Boil, el padre Boil. Aquí también fue el primer ayuntamiento, el 24 de abril de 1494. También se destacaba en la Isabela, cerca del templo católico, el cementerio que cubría prácticamente todos los alrededores de la capilla, y próximo al lugar estaba la Casa de Colón, y en el otro extremo construyeron el Almacén Real, que era una especie de aduanas. Los arqueólogos verificaron la originalidad de los muros del edificio y también determinaron que el mismo tenía unas 18 columnas, cuya área fue delimitada en el año 1992. En ese edificio se guardaban los productos, se enviaba el oro a España, tenía forma de un horno para fundir el oro. Además también aquí vino el primer caballo, la primera gallina, y puerco, todos los animales, vino la caña de azúcar. Acá trajeron productos de España que nacían y a poco tiempo se morían. Y a partir de ahí, a partir de ese asentamiento de la Isabela, donde va a comenzar ese proyecto colonizador. Entonces, comenzando ahí, ya en la trascendencia y la importancia de la edificación de la ciudad de la Isabela. Una vez establecida la primera ciudad, el almirante deja a cargo de la Isabela a su hermano Bartolomé Colón, quien comienza los trabajos en la isla, buscando oro, madera y otros productos que pudieran ser enviados a España. Para los españoles, la Isabela fue una decepción, porque se habían establecido en la zona con la creencia de que iban a encontrar con facilidad grandes riquezas. ¿Y cuál era la decepción? No había tal riqueza. Había oro, pero no en suficiente proporción, cantidad como ellos se lo imaginaron. Entonces, se desata en la Isabela una hambruna, escasez de alimentos. El indígena, como rebeldía, de brazos cruzados, una huelga de brazos cruzados, no voy a pescar, no voy a sembrar, se van.
Y ante ese cuadro, Bartolomé Colón, sin la anuencia del almirante, muda la Isabela. Las precariedades y la falta de alimento hicieron que muchos españoles se enfermaran, porque tenían que comer lo que encontraran, y la situación imperante en la Isabela era desastrosa. En la ciudad se destacaba la casa que tenía Cristóbal Colón, pero el almirante tuvo que mudarse de la Isabela porque los españoles fueron atacados por diversas enfermedades y el pánico se apoderó de ellos. Pasan los años, Cristóbal Colón vive aquí 3 años, le atacan muchas enfermedades, hay pocos oros y tienen que mudarse en el 1496. Víctima de los huracanes, escasez de alimentos, la sorpresa, el contraste de que el español empezaba que iba a encontrar alimentos que ellos estaban acostumbrados y lo que encontraban en Casabe. Hay un choque cultural, si se quiere, entre la realidad de la isla y la que era la realidad del español conquistador. Una vez se establece la nueva Isabela, Colón y los españoles que no estaban enfermos se trasladaron a la nueva ciudad y solo quedaron en la Isabela los que estaban enfermos y en su mayoría fallecieron y fueron sepultados en el cementerio que estaba en los alrededores de la iglesia. Con la muerte de los españoles, la ciudad quedó sola y se convirtió en una especie de nidos para los piratas que operaban en la zona. Y esto sirvió también abandonado para piratas esconderse dentro del edificio y así poder esperar los barcos que vinieran para poderlo atracarlo o derribarlo. En 1940, atendiendo una solicitud de España, Trujillo ordena al alcalde de la zona limpiar todo el espacio de lo que fue la Isabela. Los edificios que tú nada más puedes ver la piedra, pasaron los años, las personas se fueron llevando piedras originales, pues tener algo en su casa de lo que fue la primera ciudad. Luego para la década de los 40, Trujillo mandó a limpiar y no comprendieron y lo derrumbaron, un alcalde lo tiró todo a la mar. Para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, en 1992, el entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, declara área protegida la zona de las ruinas de la Isabela. Fueron desalojados las personas que vivían en los alrededores del lugar. El gobierno también en ese tiempo inauguró un museo que exhibe las piezas históricas de la Isabela, que fueron identificadas por los arqueólogos, quienes también descubrieron en la zona cadáveres de indígenas y españoles. Y tú vas hoy y tú te vas a encontrar con restos arqueológicos. Tú te vas a encontrar con lo que ellos llamaban coles, que era la tierra destinada al sembradío, a la crianza de ganado, uno que otro objetos artesanales. Pero si preguntamos a la población dominicana, ¿desconoce esa realidad? Ese monumento arqueológico que tenemos ahí. En el Museo de la Isabela, que fue construido por el gobierno con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española y la Unión Europea, se exhiben piezas recuperadas por el arqueólogo español José María Cruxen, donde figuran tejas y ladrillos fabricados por los españoles, hechos con arcilla del río Baja Bonico. También hay un hacha, traída por los españoles, cerámicas de Sevilla e imitaciones del continente, una reproducción de la casa de Cristóbal Colón del arquitecto Cristian Martínez Villanueva. El museo también muestra monedas, reproducciones de instrumentos náuticos para medir la latitud del lugar, restos de la población indígena y utensilios utilizados por estos. En la actualidad, el área está bajo el cuidado del Ministerio de Cultura, mientras el de Medio Ambiente tiene a su cargo la vigilancia de la flora y la fauna del área protegida, como son 2 árboles de Guayacán que están dentro de la ruina de los que fue la ciudad de la Isabela, y hay quienes afirman que esos árboles están en ese lugar desde que se fundó la ciudad. Los españoles cuando vinieron aquí se dieron cuenta que los taínos utilizaban la madera de Guayacán porque era muy resistente, muy duras. Además el Guayacán no flota, se hunde. Cuando tú lo tiras en el agua se hunde como si fuera piedra o fuera hierro. El punto donde están las ruinas de la Isabela es uno de los lugares de mayor trascendencia histórica de la isla, lo que debe ser aprovechado para atraer turistas a la zona, porque en esa zona se estableció la primera ciudad de América y se realizó la primera misa en las tierras descubiertas por Colón. Fue la primera ciudad del Nuevo Mundo. Ahí fue que vinieron los españoles con sus naves
y se metieron allá. Hicieron la primera ciudad del Nuevo Mundo, pero abandonado todo. Camarena, un investigador de la historia de Puerto Plata, por años ha clamado que se haga una restauración de la Isabela, algo que para él no está difícil, porque están los diseños y quedan todavía parte de los muros originales de la ciudad. Con esa restauración, ese lugar se podría convertir en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Puerto Plata. Por el significado histórico del Parque Arqueológico La Isabela, son varios los que piden que sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser el lugar donde se inició la colonización y evangelización de las Américas. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.